Ya es de mañana y es tiempo que Jaime Barrera y Yolanda Barroso den inicio con Líder Informativo. Líder Informativo. 6 de la mañana con 53 minutos. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darles la bienvenida a Líder Informativo con lo más importante, con lo que amanecemos en este miércoles 22 de abril. Les pedimos una disculpa, una sincera disculpa por este retraso, que por cuestiones técnicas no habíamos podido entrar al aire, pero ya estamos aquí con todo entusiasmo en este día muy muy importante para las y los tapatíos, una conmemoración dolorosa de un aniversario más de las explosiones del 22 de abril en el sector Reforma de Guadalajara. Sin duda, la tragedia colectiva más grande, que más heridas ha dejado en la historia reciente de Guadalajara. Hoy se conmemora el 34 aniversario de Yolanda, y coincide con otro estropicio más de Pemex, el derrame en el Golfo de México, que al igual que las explosiones de hace 34 años quisieron ocultar, diciendo que se debían a que por un orificio provocado por el óxido de las tuberías habían entrado millones y millones de litros de gasolina que luego explotaron en lo que fue en realidad el primer caso de huachicoleo. Millones de litros de gasolina que tiraron al drenaje de Guadalajara desde la planta de Pemex en la Nogalera, que por las obras de la línea 2 del tren ligero y aquel sifón, pues provocó que se estancara la gasolina en el drenaje de Guadalajara, que se convirtiera en una bomba que al primer chispazo tronó volando kilómetros y kilómetros de drenaje y dejando luto y dolor a miles de familias de Jalisco. Oficialmente hubo poco más de 200 muertos, pero hay testimonios que hablan de familias enteras que murieron y que no se cuantificaron. En fin, un abrazo a quienes sufrieron en carne propia aquella tragedia, que perdieron seres queridos. Hoy vamos a recordar eso. Hay una promesa del gobernador de fondear el fideicomiso y pedir también a Pemex que se haga cargo. Hoy ese día significa todo esto para los tapatíos. Yolanda, Gabo, Charlie, ¿cómo están? Muy bien, muy buenos días. Quédese con nosotros que tenemos mucha información. Iniciamos con este resumen. Información local. Con una meta estatal de 118,701 dosis, del 25 de abril al 2 de mayo se llevará a cabo la Semana Nacional de Vacunación 2026 en Jalisco, que incluirá la vacuna contra el virus sincicial respiratorio. Al último corte epidemiológico semanal, Jalisco tiene 300 casos activos de sarampión. Confirmó el coordinador estratégico en seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, el ataque con drones con explosivos en contra de elementos de la Policía Estatal. Admitió el jefe del Servicio Estatal Tributario de Jalisco, Carlos Arias Madrid, que el sistema para realizar trámites como cambio de placas es obsoleto. Sabotaje con bots colapsó el agendador del SAT Jalisco y dejó sin citas para trámites como cambio de placas. Tras señalamientos en su contra por supuestas irregularidades en su declaración patrimonial, como haber adquirido una casa a 0 pesos, la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ábalos, presentó detalles de su declaración patrimonial. Luego del relevo de la coordinación de la fracción, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Jalisco relanzó su agenda legislativa. Reformas pendientes como las de transparencia no han avanzado por las posturas de Movimiento Ciudadano y Morena, consideró el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Jalisco. La presidenta del PRI estatal, Laura Aro Ramírez, criticó la inversión estatal en elevadores y escaleras del transporte y señaló retrocesos como sustituir la línea al aeropuerto por un sistema de camión articulado. Con el objetivo de acercar servicios forenses a las familias de personas desaparecidas y avanzar en los procesos de identificación, la Brigada Forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llevará a cabo jornadas de atención en el municipio de Meca del 23 al 25 de abril. Luego de una controversia presentada por el gobierno federal, Zapopan deberá dar marcha atrás a la aplicación de cobros de licencias de construcción para la colocación de antenas de telecomunicaciones. El clima en Líder Informativo. La temperatura es de 17 grados, se espera una máxima para hoy de 31 grados con cielo despejado. Información nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los gobiernos de Estados Unidos y de Chihuahua explicar la participación de 2 agentes en un operativo en ese estado para determinar si hubo violaciones a la Ley de Seguridad Nacional. El agresor del ataque en Teotihuacán actuó solo y planeó la agresión con anticipación. Incluso se hospedó en un hotel cercano un día antes para preparar el ataque, informaron autoridades del Estado de México. Información internacional. El diario The Washington Post reveló que los 2 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos fallecidos en un accidente en México trabajaban para la CIA, tras participar en un operativo antidrogas en el norte del país. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos respaldó la continuidad del bloqueo naval que el Comando Central mantiene sobre los puertos de Irán, asegurando que la restricción a sus exportaciones de crudo pronto asfixiará los ingresos económicos del régimen. Economía. El dólar promedio se cotiza este día en 17 pesos con 65 centavos. La gasolina regular se vende en promedio en Jalisco en 23 pesos con 78 centavos el litro, mientras que la premium está en 26 pesos con 7 centavos. Espectáculos. La biopic de Michael Jackson debuta con 27% de calificación en Rotten Tomatoes. Madonna ofrece recompensa para recuperar vestuario extraviado en Coachella tras su presentación. Deportes. En los deportes, en una operación que marca un cambio histórico en el fútbol tapatío, Atlas FC fue vendido por Grupo Orlegui al empresario José Miguel Bejos, el actual dueño de los Pericos del Puebla. Este miércoles continuó la actividad de la jornada 16. Chivas visita el Necaxa y Atlas recibe a Tigres. Rafael Márquez fue confirmado como futuro técnico de la selección mexicana rumbo al 2030 y podría integrar a Andrés Guardado en su cuerpo técnico. Las principales portadas de la prensa en Jalisco. Rápidamente, antes de irnos a nuestra síntesis de las 7 de la mañana y encadenarnos con nuestras estaciones hermanas, Rock and Soul, Magia Digital y Romance, les comento las noticias principales que presentan hoy las portadas de los periódicos más importantes que se editan en Jalisco. El Informador dice: lanzan apoyo a jóvenes para rentas. Mural habla de este problema que hubo en el servicio estatal tributario. Dice: en recaudadoras hay coyotaje, reconoce el Servicio Estatal Tributario. Dice: detecta gobierno sabotaje de citas para fomentar uso de gestores, y alistan otro esquema que limitará contacto directo entre usuarios y servidores públicos. El periódico Milenio destaca: Lemus exige a Pemex hacerse responsable de tragedia en Guadalajara. A 34 años, el gobernador de Jalisco pide a la paraestatal responder por las afectaciones a las víctimas. Merecemos verdad y justicia, dice un sobreviviente. Y el diario NTR titula: lanzan campaña contra tragamonedas, advierten riesgos de ludopatía. Aunque algunos municipios han endurecido sus reglamentos para prohibir estos aparatos, la falta de coordinación formal mantiene fragmentadas las acciones de combate. Lo que destacan hoy los principales diarios en Jalisco. Con eso nos vamos a nuestra cadena de noticias y regresamos con más información. Quédese con nosotros. 21 años, Restaurante Los Chilaquiles. Y ahora también en Houston, Texas. Presenta Líder informativo a la hora. Líder informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí. Son las 7, hora de noticias y reporte oportuno. Sistema saboteado. El agendador del sistema estatal tributario fue saboteado, causando que quienes buscan una cita para un trámite, sobre todo el cambio de placas, no encuentre. Su titular, Carlos Arias Madrid, explicó que detectaron usuarios con correos falsos y bots que saturaron el sistema. Después de que creabas un usuario, te metías a la plataforma y buscabas en el agendador de citas que estuviera habilitado en el día que tú podías y en el horario que se te facilitaba la atención. Y te encontrabas que todos los días estaban en rojo. Y sí, todo el tiempo estaba en rojo. Y yo me metí al agendador y todo el tiempo estaba en rojo. Y aumentaba el número de citas y en un par de
de minutos volví a estar en rojo y aumentábamos más y volví a estar en rojo. Obviamente pues no somos inocentes, vimos que ahí había un problema institucional que teníamos que resolver. Líder informativo, Aremi Reyes. Continúa grave la niña de 5 años, aunque estable, tras recibir un disparo durante un altercado entre automovilistas en Guadalajara. El pleito comenzó por un choque en la colonia Beatriz Hernández, pero escaló cuando uno de los involucrados sacó un arma y disparó en pleno cruce de Miguel Rivero y Marruecos. Una de las balas impactó el vehículo donde bajaba la menor, quien fue trasladada grave a la clínica 110. El agresor huyó y hasta ahora no ha sido localizado. La fiscalía investiga el caso como homicidio en grado de tentativa. Miguel Ángel N. fue condenado a 20 años de prisión por asesinar a su hijastro, un menor de edad, en hechos ocurridos en el municipio de Puerto Vallarta. De acuerdo con la investigación, el sujeto golpeó al niño dentro de una vivienda en la colonia La Bobadilla. El menor fue llevado a un hospital, pero murió al día siguiente por la gravedad de las lesiones. El juez determinó que el agresor actuó con ventaja y le impuso además el pago de una multa de 149,000 pesos por reparación del daño. Información de espectáculos. Las actrices Nicole Kidman y Sandra Bullock retoman sus icónicos papel en Practical Magic 2, secuela del clásico noventero que llegará a los cines el próximo 11 de septiembre. El primer tráiler fue presentado por Warner Bros., generando expectativa entre sus fans. La historia retoma la vida de las hermanas Owens, ahora en una etapa más madura donde su nueva maldición familiar las obliga a enfrentar un peligro inesperado. Bajo la dirección de Susan Beer, la trama mezcla fantasía, misterio y drama, incorporando nuevos personajes que intensifican el conflicto. Además del regreso de figuras clave del elenco original, la película suma nuevas caras y se basa en la novela The Book of Magic de Alice Hoffman. Con ello, la producción busca revivir una de las historias más queridas del cine, adaptándola a una nueva generación. Hechizo de Amor 2 llegará a las salas el 11 de septiembre. Líder informativo, Gabriel Lozano. Información de deportes. La pandilla de Monterrey ya inició con la planeación rumbo a la apertura 2026, tomando en consideración que Nico Sánchez no se mantendrá como director técnico. Rayados de Monterrey tienen la mira a un técnico argentino que recientemente tuvo un paso por Brasil, mismo que se encuentra sin equipo en este momento. Aunque no se precisó su nombre, el perfil encaja con Martín Anselmi, técnico que ya tuvo su paso por la Liga MX con Cruz Azul y que se encuentra sin club tras su salida del Botafogo. Mega Radio Deportes, Julián de los Santos. Dicen que para estrenar el nuevo puente de Avenida Patria como Dios manda, hay que llegar a comer o desayunar a los merititos chilaquiles. ¿Qué tal unas tostaditas raspadas en metate con un jocoqui traído de San Miguel y acompañadito de queso fresco y un cafecito de olla por un lado? Ya sabe dónde. Restaurant Los Chilaquiles en Zona Andares, enfrentito de la Autónoma. Avenida Patria 1484, Restaurant Los Chilaquiles como en el rancho. El reporte oportuno. Piden automovilistas la presencia de autoridades viales en Avenida Patria y Avenida Naciones Unidas ante constantes percances viales. Exigen ciudadanos y automovilistas rectificar el sistema de alcantarillado en la recién remodelada Avenida Camino Real a Colima, luego de que colapsó con la lluvia del pasado lunes. La calidad del aire promedio en el área metropolitana es regular. El nivel máximo es de 89 puntos y meca en la estación Las Pintas. Síganos en redes sociales, somos Líder Informativo. Gracias. Rogelio Reyes Ábalos le presentó la información. Desde hace 21 años, Restaurante Los Chilaquiles. Y ahora también en Houston, Texas. Presentó Líder Informativo a la hora. Líder Informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí. Siete de la mañana con 6 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Líder Informativo. Como le comentábamos al inicio de nuestra emisión de hoy, pues se están cumpliendo 34 años de las explosiones del 22 de abril causadas por una fuga. Pues todo el mundo pensamos ahora deliberada de millones y millones de litros de gasolina que se quedaron estancados en el drenaje de Guadalajara, lanzados desde la planta de Pemex en la Nogalera, que pues después de esa tragedia se movió, salió del área metropolitana y se instaló en El Salto, donde ahora está pues nuevamente rodeada de fraccionamientos, de vivienda. Y bueno, pues ojalá no se repita esa tragedia, pero bueno, fue
digo yo, el primer caso de huachicol, porque algo pasó que toda la gasolina que estaba ahí guardada para luego venderse en el mercado negro, algo pasó y tuvo que pues tirarse al drenaje de la ciudad, y por las obras que había, se estaba construyendo la línea 2 del tren ligero, había un sifón para desviar el drenaje por el túnel donde iba a pasar la línea 2 del tren ligero, y bueno, pues por ese sifón que estaba en construcción se estancó el agua en toda esta zona de Analco de Guadalajara, y bueno, bastó un chispazo para que tronara y volaran kilómetros y kilómetros de drenaje, causando luto, causando muerte, causando destrucción, que no olvidamos aquí en Guadalajara, ocurrida hace 34 años. De hecho, la cicatriz de esas explosiones continúa ahí en el barrio de Analco, en el sector Reforma. Bueno, pues ayer el gobernador en un video comunicó que va a invertir, va a canalizar recursos al fideicomiso para los que tuvieron alguna lesión a causa de aquella tragedia, y también pidió a Pemex hacerse cargo y también apoyar a este fideicomiso. Los detalles de este anuncio que hizo ayer el gobernador en la víspera del 34 aniversario de las explosiones del 22 de abril lo tiene nuestra compañera Aremi Reyes. Adelante, Aremi. Buenos días. ¿Qué tal, Yoli? Buenos días, Jaime. Buenos días también a todo nuestro auditorio. Sí, a través de un boletín y un video en sus redes sociales se dio a conocer que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, tuvo una reunión con un grupo de personas afectadas por las explosiones del 22 de abril de 1992, sobrevivientes, sus familiares. En esta reunión el mandatario garantizó los recursos para cubrir pensiones y gastos durante este año a través del fideicomiso Apoyo de Seguridad Social. Para asegurar la viabilidad financiera de este fideicomiso, el Estado realizará un estudio actuarial. Con los resultados, el gobernador Pablo Lemus dijo que va a enviar una iniciativa de ley al Congreso del Estado de Jalisco para garantizar el presupuesto en futuras administraciones. También dijeron en este video que el gobierno estatal mantiene la atención médica para las personas afectadas. La coordinadora general estratégica en desarrollo social, Andrea Blanco Calderón, y el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmaron la operación de un consultorio especializado y una farmacia en el Hospital General de Occidente. También aseguraron que se facilitan prótesis y sillas de ruedas según las necesidades de los pacientes. Por parte de los representantes de las personas afectadas estuvo Sonia Solórzano, quien dijo pues que está muy satisfechos con el trabajo del Estado y del municipio. Hay que decir que están muy divididos. Hay un grupo de sobrevivientes que sí están pues más cercanos del gobierno y están conformes con los apoyos que reciben, y hay otros grupos que no. Y tristemente, con el paso de los años, algunos de ellos que sobrevivieron han ido falleciendo, ya son grandes. Y también lo que ha reiterado el gobernador en varias ocasiones desde que andaba en campaña, desde que era presidente municipal, ya como gobernador, cada que se cumple esta fecha, insiste en el llamado, en el reclamo a Petróleos Mexicanos de que la empresa responda por el daño causado hace 34 años. Así que ahí el posicionamiento del gobierno del estado con motivo de esta fecha. También mencionarles en temas pues de seguridad, el coordinador estratégico de seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, pues confirmó que el fin de semana hubo un ataque con drones con explosivos en contra de elementos de la Policía Estatal y de los municipios de Santa María de los Ángeles, Colotlán y Huejuca. Afortunadamente no hubo lesionados ni fallecidos. Vamos a escuchar la explicación que dio de estos hechos. Fueron agredidos con disparos de arma de fuego y también con drones que les arrojaron explosivos. Se replegaron para garantizar la seguridad y los delincuentes huyeron hacia el estado de Zacatecas. Es lo que tenemos al momento. No se reportan lesionados al momento. También afortunadamente, dentro de lo que cabe, pues era todavía de día. Había forma de observar el tema de los drones, que por cierto uno de los drones fue pues bajado con disparos de arma de fuego por las propias autoridades estatales. No es la primera vez que las autoridades estatales señalan que grupos delictivos, estos que utilizan los drones, vienen de Zacatecas, hacen cosas en Jalisco, se regresan. Ya habían estado señalando que, por ejemplo, hay cuerpos que aparecen en Jalisco, pero que de acuerdo con las investigaciones fueron personas que fueron asesinadas en Zacatecas. Esta frontera ha sido complicada, que además el gobierno estatal de Zacatecas no ha querido reconocer
todo esto. Incluso ha habido como diferencias de opiniones entre el gobierno de Jalisco y el gobierno de Zacatecas por esto que está ocurriendo en la frontera. Y también no es la primera vez que hablan de estos drones, ahora fue en este caso de esta frontera, pero también al sur. El propio secretario de Seguridad ha mencionado que han tenido este tipo de ataques con drones, y en algunos casos sí han resultado. En aquel entonces hubo una mujer policía estatal que tuvo lesiones en la pierna, que afortunadamente se recuperó, pero sí están utilizando esta tecnología para realizar ciertos tipos de ataques, y pues esto ha prendido todas las alarmas en el estado de Jalisco. Es el reporte. Muchas gracias. Gracias a ti, Aremi, seguimos pendientes. Buenos días. Gracias, buen día. Buen día. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a ir ahora con información de ayer. Pues se hizo ya el cambio formal de la coordinadora, o más bien ahora será coordinador de la fracción de los diputados del PAN ahí en el Congreso del Estado. Aprovecharon ese cambio para que fuera el dirigente estatal del PAN ahí al Congreso y hablara de lo que están llamando un relanzamiento de su agenda legislativa, Yolanda. Así es, Jaime, vamos con nuestro compañero Rodrigo Rivas para que nos cuente de este relanzamiento del PAN, hablando de su agenda legislativa, y vamos a ver de qué se trata este relanzamiento. Adelante, Rodri, ¿de qué va? ¿Qué tal? Buen día. Pues luego del cambio en la coordinación de la bancada del PAN en el Congreso de Jalisco, el Partido Acción Nacional pues relanzó su agenda legislativa, aunque negaron que esto implique que pues lleven año y fracción de la legislatura sin agenda. Dicen que lo único que quieren es pues marcar sus prioridades. En el centro de su agenda, aseguraron, está la familia, desde sus distintos ámbitos, desde el tema de la seguridad, de la economía y demás. El coordinador de la bancada del PAN, Julio César Hurtado Luna, que llegó en relevo de la diputada Claudia Murguía, pues señaló que buscan tener una agenda pues empatada con este relanzamiento que tuvo el PAN desde hace ya algunos meses a nivel nacional. Escuchamos parte de lo que comentó. El principal problema que enfrentan las familias es inseguridad, es falta de acceso o atención médica, es un problema fuerte de adicciones, violencia en casa, presión económica. No nos andamos con ambigüedades ni tampoco con dobles discursos. No vamos y le ofrecemos al electorado una agenda progres y luego aquí votamos o pretendemos votar escondido a los ciudadanos. El PAN es muy claro en sus planteamientos. Le cuestionamos a los panistas y pues regresaban a una agenda más conservadora o más mocha, por decirlo de alguna manera. Ellos dicen que no, pues que sus principios siguen siendo los mismos y que al contrario de otros partidos que ofrecen una agenda progresista y luego a la hora de la hora están votando diferente, ellos buscan ser congruentes. El presidente estatal del PAN, Juan Pablo Colina Aguilar, argumentó que con estos ajustes buscan dar pues claridad a la propuesta del PAN de cara al 2027 y ser una opción electoral responsable y legítima. Negó que pues este cambio en la coordinación panista haya sido producto de una fractura, de una división. Dice que todo está bien con la diputada Claudia Murguía, que por cierto no estuvo en esta rueda de prensa de relanzamiento de la agenda. La justificación fue que andaba ya en Ciudad Guzmán en el informe del rector del centro universitario. Tampoco estuvo el diputado Marco Tulio Moya, que es el otro integrante de la bancada del PAN. Él se dijo andaba en la gira con el gobernador allá en el municipio de Acatic, así que pues ahora sí que de los 5 legisladores y legisladora integrante de la bancada del PAN, solamente estuvieron 3 en este relanzamiento: el diputado Julio Hurtado, Isaías Cortés y César Madrigal. En este mismo contexto hablaron de lo que será pues esta interacción con el resto de las bancadas, sobre todo las bancadas mayoritarias, y la falta de acuerdo que tienen atorados reformas como la de transparencia, que pues todavía no se tienen las modificaciones a las leyes secundarias y por ejemplo no se ha expedido una nueva ley de transparencia. Bueno, pues el diputado Julio Hurtado, coordinador de la bancada del PAN, atribuyó estos retrasos a los acuerdos entre Morena y Movimiento Ciudadano. Dice que entre estas dos bancadas son quienes tienen atorada la reforma en transparencia. Escuchamos lo que comentó.
El tema de transparencia, Morena y Movimiento Ciudadano se pusieron de acuerdo, ellos fueron quienes desaparecieron el Instituto de Transparencia. A nivel federal se desgarraban las vestiduras, que el transparencia y que no sé qué, luego aquí vienen y aquí desaparecen el local. Se debe, que no ha salido, a que se ha puesto de acuerdo para entregarle el control de este organismo que garantizará la transparencia, pues nada más y nada menos que al gobierno. Lo que nosotros hemos propuesto en el PAN es que haya un mínimo de equilibrio en el proceso de nombramiento. Y es que dice el coordinador panista que no es la primera vez en que Morena y Movimiento Ciudadano van de acuerdo en algunos temas, aunque luego se echen para atrás o quieran disimular o cambiar el discurso. Dice que así como en la reforma electoral del Plan B, donde a nivel federal Movimiento Ciudadano respaldó la iniciativa de Morena, pues también aquí a nivel estatal han salido de acuerdo en temas como eliminar el ITEI, el Instituto de Transparencia, y tener al Estado hasta el momento sin una nueva ley de transparencia. Es el reporte. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Muy buenos días. Hasta luego. 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a hacer una pausa. Desde luego en las efemérides de hoy las encabeza esta tragedia del 22 de abril, la recordamos también en esta sección y regresamos con el tema del sabotaje al sistema estatal tributario. Quédese con nosotros. El 22 de abril de 1992 a las 10:05 de la mañana, una explosión en el sector Reforma de Guadalajara provocó la muerte de más de 200 personas, cerca de 2,000 lesionados y cuantiosos daños materiales. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, celebrado desde 1970, cuyo objetivo es crear conciencia sobre los problemas ambientales que vive el planeta. En la música, viajamos hasta 1965, cuando el Cuarteto de Liverpool alcanzaba el número 1 en las listas del Reino Unido con el tema Ticket to Ride, canción de la película Help. Era el séptimo número 1 de los Beatles en las listas británicas, cuyo éxito luego se replicó en América. Y nacido en el 74, hoy celebra su cumpleaños Chavo Odayin, músico armenio, bajista de la banda System of a Down. Líder informativo está en Rock and Soul. 7 de la mañana con 20 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Líder Informativo en este miércoles 22 de abril de 2026, tan especial para todos y todas las tapatías. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestra compañera Aremi Reyes. Nos tiene información sobre este tema delicado, después de que supimos del sabotaje a los sistemas de cómputo que también tenían que ver con la recaudación en Tlajomulco. Bueno, ahora se repite un problema similar, pero ahora a nivel estatal, en el sistema tributario del gobierno de Jalisco. Bienvenida, Aremi, cuéntanos. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días, Yoli, buenos días también a todo el auditorio. Y sí levanta las alarmas que las propias autoridades ya están reconociendo esta problemática, porque normalmente se resisten. Cuando son pocos casos, siempre tratan de minimizarlo, pero ahora ya están, pues sí, reconociendo que es un problema que se les salió de las manos. Admite el secretario estatal tributario de Jalisco, Carlos Arias Madrid, que el sistema para realizar trámites como cambios de placas, pues es obsoleto, es complejo y pareciera pensado para desesperar al contribuyente y que éste termine contratando un coyote, por lo que anunció lo que denominaron plan de calidad en el servicio de las oficinas recaudadoras estatales. La idea es simplificar los procesos, pedir menos requisitos, reducir esta complejidad hasta el 80%. Aquí lo que detalló. Ya no te pedimos constancia de situación fiscal, un proceso, un documento muy complejo porque dependía de la Secretaría de Hacienda. Entonces, si tú querías realizar tu cambio de propietario y no tenías tu constancia de situación fiscal vigente, tenías que ir al SAT, otra vez solicita tu cita en el SAT, a ver cuándo la encuentras, actualizar tu constancia de situación fiscal y ahora sí, volverte a meter al enredo de encontrar cita en el Estado para entonces poder realizar tu trámite. Incluso mencionó que pues sí tuvieron reportes de que llegaron con algún funcionario de estas recaudadoras a tratar de hacer un trámite
como el cambio de propietario, cambio de placas, y a veces dependía del criterio del funcionario. Por ejemplo, les pedían copia del INE, de la credencial del INE, y algunos le rechazaban porque ellos querían que la copia tuviera los dos lados sobre la misma página, no de un lado y del otro, o del tamaño del INE, o si algún comprobante de domicilio, dependiendo de los meses que tuviera este comprobante. Es decir, cosas que no tenían sentido, dice, porque además cuando ya entregan un INE, ahí vienen todos estos datos, incluso la CURP, que están pidiendo una CURP reciente, cuando viene en el propio documento, que es esta identificación oficial, todo esto dice, lo van a cambiar. Y es que el agendador que tiene este sistema estatal tributario, pues sí fue saboteado además, causando que quienes buscan una cita para un trámite, sobre todo esto del cambio de placas, que tuvieron que extender incluso el plazo, pues no encuentre todo este calendario en rojo. Su titular, Carlos Arias Madrid, explicó que detectaron usuarios con correos falsos y bots que saturaron este sistema. Aquí lo que detalló. Después de que creabas un usuario, te metías a la plataforma y buscabas en el agendador de citas que estuviera habilitado en el día que tú podías y en el horario que se te facilitaba la atención. Y te encontrabas que todos los días estaban en rojo. Y sí, todo el tiempo estaba en rojo. Y yo me metí al agendador y todo el tiempo estaba en rojo. Y aumentaba el número de citas y en un par de minutos volví a estar en rojo. Y aumentábamos más y volví a estar en rojo. Obviamente, pues no somos inocentes, vimos que ahí había un problema institucional que teníamos que resolver. El funcionario estatal explicó que mientras resuelven esta situación del uso del agendador, pues esto es opcional, es decir, pueden obtener una cita por otras vías, puede ser con una llamada, puede ser con un correo electrónico, pueden llegar sin cita a alguna de las recaudadoras, de esta manera también van a ser atendidos, y dijo que estas irregularidades ya fueron presentadas como denuncias ante la Fiscalía del Estado y la Contraloría para que le den seguimiento y pues para que lleguen con los responsables. También dijeron que, por ejemplo, van a estar haciendo auditorías aleatorias, es decir, van a llegar a diferentes recaudadoras a revisar cómo está trabajando pues su personal, porque también reconocieron que si hay una cadena de corrupción, pues tiene que tener complicidades dentro de la misma gente que está en estas recaudadoras. Es el reporte. Muchas gracias. Pues ojalá resuelvan ahí el tema, porque tiene que ver con los ingresos del Estado y que den también con los responsables de este sabotaje, ¿no, Aremi? Sí, porque a veces lo que tratan de hacer de esta manera, o este sabotaje, es que no haya citas, la gente que quiera hacer el trámite se desespera y termine considerando un gestor o contratando un gestor que les va a cobrar más, y pues es una cadena de corrupción. A veces desde dentro del mismo sistema generan estas situaciones para que pues terminen pagándole a alguien más. Promoviendo el coyotaje, ¿no? Así es, ese es un gran problema que pues tienen que resolver. Bueno, pues ojalá que así sea. Gracias, Aremi, muy buenos días. Gracias, buen día. Buen día. 7 de la mañana con 25 minutos. Y bueno, ayer habló una diputada de Morena, esta diputada de Morena, Yolanda, a la que, bueno, pues se le estaba señalando de tener irregularidades en su patrimonio, que la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ábalos, y bueno, ayer salió a responder a quien le hacen esos señalamientos. Los detalles los tiene nuestro compañero Rodrigo Rivas, a quien le damos nuevamente la bienvenida. Adelante, Rodrigo. ¿Qué dijo Rodri? ¿Se defendió o no se defendió? Gracias. Pues sí, luego de una serie de cuestionamientos, sobre todo en redes sociales, por presuntas irregularidades en su declaración patrimonial, la diputada local de Morena, Candelaria Ochoa Ábalos, negó esas inconsistencias y presentó pues detalles de su declaración patrimonial. De entrada, destacó que ella es una de los 3 legisladores de 38 diputados locales que sí tienen pública su declaración patrimonial, es decir, alrededor de 35 la presentaron, pero no hacen público los datos de la declaración. Ella, por lo contrario, sostiene que desde el inicio determinó que su declaración sería pública. Luego dijo que el capital que tiene es producto de 40 años trabajando, que está al corriente de su pago de impuestos, que no le debe nada a nadie, que es propietaria de 2 viviendas que ha adquirido vía créditos
Infonavit y Foviste, y que la tercera vivienda, que fue el motivo de la polémica en redes sociales porque aparecía que la adquirió a 0 pesos, dice que es una vivienda que es propiedad de su padre, que está a nombre de ella, pero que digamos es la casa familiar, que en algún momento heredará, pero que de momento dice pues es propiedad de su padre, y que el hecho de que apareciera en ceros fue un error del sistema de transparencia del Congreso, que la propia titular de la unidad de transparencia se le reconoció que fue un error que se entregó en una respuesta a una solicitud de información. Si les parece, escuchamos parte de los argumentos de la diputada Candelaria Ochoa. No hay nada que esconder y nada que decir más que eso. Lo único millonario que tengo es mi nombre y vale mucho más de 13 millones, muchísimo más, porque a nadie le debo medio centavo, como tampoco a nadie le he pedido dinero. Entonces no tengo ninguna deuda con nadie y no le debo ni medio centavo a nadie. Ahí pues parte de lo dicho por la diputada morenista, que pues negó esas inconsistencias, atribuyó fallas en la plataforma de transparencia y errores en la respuesta a una solicitud de información que pues habría generado todos estos señalamientos en su contra, aunque también no dejó pasar la oportunidad para decir que estos señalamientos es producto de golpeteo político por los tiempos que ya vienen, los tiempos electorales, y porque ella es un perfil de oposición que ha resultado incómodo. Parte de los argumentos de la diputada, que como les decía, pues presumió que es de los pocos legisladores y legisladoras locales que hacen pública su declaración patrimonial, que por cierto dijo ya está abierto a partir de mayo el periodo para actualizar la declaración anual, que es obligación de todos los funcionarios y funcionarias públicas, aunque bueno, pues la ley les da la posibilidad de que pues una vez que presenten la declaración tenga la opción, la alternativa de hacerla pública o no, que se transparente o no lo que ellos reportan en sus declaraciones patrimoniales. Es el reporte. Gracias, Rodrigo, muy buenos días. Hasta luego. Buen día, Rodrigo. Son las 7 de la mañana con 29 minutos, nos vamos a ir a la pausa. Hoy también se recuerda el primer campeonato que ganaba el Atlas ganándole a las Chivas. Fue ya un día 22 de abril, pero de 1951, de ahí que el nombre de la porra de 51 del Atlas, que es la más ruidosa en la barra 51. En las tribunas, la barra 51. De ahí famoso. viene entonces, de ahí viene el nombre de la barra 51. Con eso razón. Nos vamos a la pausa, regresamos con información policial, de espectáculos y de deportes. Un 22 de abril de 1616 fallece en Madrid, a los 68 años, Miguel de Cervantes Saavedra, una de las máximas figuras de la literatura española, creador del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. I don't think that's true. I think you have some very definite ideas about what should be done. El mundo del cine celebra el cumpleaños de Jack Nicholson, nacido en 1937, uno de los actores más talentosos en la historia del cine. También es uno de los actores con más nominaciones al Oscar. Del mundo del deporte, un 22 de abril pero de 1951, los rojinegros del Atlas se coronaban campeones oficiales de fútbol venciendo a las Chivas del Guadalajara. Fue su primer título. Y en la música, nacido en 1950, el músico y compositor británico Peter Frampton celebra su cumpleaños. Líder informativo está en Rock and Soul. 'Información policiaca'. 7 de la mañana con 31 minutos. Bienvenido, Roger, con toda la información policial. Buenos días, Jaime, Yoli, Gabo, amigos de escucha, para informarles lo más relevante en materia de seguridad. Y pues en El Salto, vecinos decían que de un vehículo emanaban olores fétidos que ya tenían días, y pues el olor cada vez era más insoportable, de un vehículo que estaba, como dicen, debidamente estacionado, un Nissan Versa, estaba en el cruce de Azulona en San José del Castillo. Llegaron hasta ahí, hasta la calle
Busardo, y pues efectivamente al abrir el vehículo pues había una persona ahí, el cuerpo, al parecer se trata de un varón. Sin embargo, pues ya será el servicio médico forense quien informe pues desde las causas de muerte y corroborar si se trata de un hombre o una mujer. En otro punto, en Tlajumulco de Zúñiga, una denuncia ciudadana llevó a policías de Tlajumulco a un domicilio en la colonia Valle Dorado, donde fueron localizados restos humanos. A esto fue en el cruce de Valle Churumuco y Valle Tiquicheo. De manera preliminar se dice que se tratan también de restos que tenían varios meses de evolución cadavérica. En Guadalajara, pues según lo que cuentan los vecinos, días atrás vieron un hombre que estaba pues tomando ahí en la avenida Federalismo y avenida Patria, al parecer una persona en situación de calle. Sin embargo, pues ya vieron que no se movía, llamaron a autoridades y pues corroboraron de que el hombre ya no contaba con signos vitales y también ya tenía horas de evolución cadavérica. Y pues ayer los elementos policíacos de Guadalajara vieron que iba un hombre pues muy sospechoso circulando por Calzada Independencia, por esta zona cercana donde está todas las refacciones, por la calle de, ¿qué es? 5 de febrero. Sí, por ahí, por la vieja central camionera. Sí, por esa callecita, ahí hay una tienda grandota, un Walmart, y ahí vieron que un hombre de 50 años más o menos, pues veía a los policías con mirada sospechosa, empezó a acelerar el paso y le marcaron el alto. Ahí estaban revisando, le hicieron la famosa revisión de rutina, le encontraron un arma tipo pluma, además de que traía pues una porción de droga. Ahí estaban en ese momento cuando de repente, se le estamparon a la patrulla que estaba estacionada. Se le estamparon y ya pues vieron de qué pasaba o qué, fueron a ver. Y era un hombre de 75 años quien pues andaba pisteando. Muy enfiestado el señor. Sí, a sus 75 años traía hasta ahí una botellita, todavía trató de taparla con un trapo, pero pues ahí traía el vasito y demás. Y pues ya quedó detenido este hombre, quien traía pues aliento alcohólico. Y se aventaron un 2x1 ahí elementos policíacos en la zona de la antigua central camionera, Jaime. Ahí por la calzada, sí vi ese accidente. Pues hasta aquí el reporte. Muchas gracias, Roger. Muy buenos días y estamos al pendiente. Vamos con información de espectáculos. Tras bambalinas con Gabo Lozano. Venga, Gabo, adelante. Gracias, muy buenos días, Jaime, amigos. Pues ya se vio la película de Michael Jackson. Este lunes me lancé a ver esta biopic tan esperada, tan controversial, y pues ahí les va mi opinión. Creo que es una buena película. Fue en la Perla, en Cinépolis la Perla, en esta pantalla macro X, que es una de las pantallas más grandes que tiene esta empresa, con un sonido envolvente. En cuestión de la película, en cuestión visual, la producción, el casting, la música, genial. Creo que todos los que somos fanáticos de Michael Jackson la vamos a disfrutar. La actuación de Jafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, creo que lo prepararon muy bien. Una gran caracterización, una gran imitación de la voz de Michael Jackson. Muchos detalles que ya no recordábamos del rey del pop, por ejemplo, su amor por los animales, esta fijación con Peter Pan y muchas otras cosas, detalles que no les quiero hacer spoiler, pues lo van a ver en la película. Algo que me llamó mucho la atención es, por ejemplo, la omisión de Janet Jackson. No sale Janet Jackson, no forma parte de la familia, no la sacan. Me imagino que hubo ahí algo por cuestiones de derechos que no quiso salir en la película. La Toya sí aparece, pero en general bien. La crítica no la está amando, la crítica ya la destrozó. En este sitio que se llama Rotten Tomatoes, que a través de tomatazos califican a la película tanto como expertos como audiencia, pues debutó con una calificación de un 27% de aprobación, con reseñas pues muy mal valoradas, sobre todo la parte crítica, que señalan que se enfocaron solamente en la faceta artística y detalles muy profundos de su vida lo dejaron de lado. Pues es que es lo que ha pasado con todas las biopics. O sea, si nos vamos con la más actual de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, pues sí, o sea, se enfocaron en su lado musical, dejando muy por encimita pues el lado personal, aunque sí lo abordaron. En la de Elton John también pues se enfocaron en la faceta musical, pero acá como que querían el morbo, ¿no? Por ser un personaje tan controversial y con muchos escándalos, Michael Jackson,
Ya lo habíamos platicado, la película al parecer se va a dividir en 2 partes. Nos habían dicho que sí, que no. Al final nos dimos cuenta que sí, que dice continuará la película, porque se acaba en 1989, cuando empieza ahora sí la fama mundial de Michael Jackson con su gira Bad. Y otros cambios ahí que van mostrando en la película. Algo que ya se aclaró, por ejemplo, su sobrino Jafar Jackson, que aclaró esta situación que a mí me sorprendió, Jaime. Muchos en la sala se quedaron así de, ¿Michael Jackson tenía vitiligo? O sea, pensaron que él, toda esta transformación lo hizo por querer figurar dentro de la industria, porque también en ese momento pues se vivía algo complicado entre razas, pero médicamente estaba diagnosticado con vitiligo. Entonces pues ahí el cambio de color, digamos. Pero en general creo que la van a disfrutar. La música, insisto, está genial. Son 2 horas 10 minutos que dura la película. Larga. Un poquito larga, y eso que es una primera parte de lo que nos están contando. Entonces se espera, ya les estaremos informando si habrá una segunda parte o no, que a lo largo de la producción y de la pre y de la postproducción habían dicho que la iban a dividir en 2 partes. No está confirmado, pero nos dimos cuenta que sí. ¿Cuándo se estrena? Mañana, a partir de mañana, 23 de abril, está disponible en todas las salas. Yo sí le recomiendo que invierta un poquito más y váyase a estas salas que son un poco más grandes, que tiene un sonido más, que tiene un sonido envolvente con alta tecnología. ¿Cuánto está el boleto ahí en estas pantallas? Pues depende, entre los 90, 80 y 120 pesos, dependiendo de cada complejo y de la zona, es lo que aumenta un poco las entradas. Pero sí, vale la pena. Ya después me platica y me reclama si sí le gustó o no le gustó. Mi pronóstico es que en la taquilla le va a ir muy bien. Sí, esperemos que sí. Tema de Michael Jackson. Porque lejos de los expertos cinematográficos que analizan otros aspectos que quizá el público no ve, al público yo estoy convencido, y en la premier que estuve compartiendo, aparte de compañeros de la prensa, había gente del público. Entonces la gente salió encantada, bailaba en cada momento. Nada más hay un pequeñito spoiler: este accidente que tuvo con Pepsi, que le marcó completamente la vida, ahí está dentro de la película. Pero ya no le doy más spoiler para que vaya a verla. A partir del 23 de abril, Michael, la película, ya estará disponible en las salas de cine. Y por otro lado, Jaime, pues habíamos hablado de esta presentación que tuvo Madonna en Coachella el fin de semana, que le fue genial, su regreso con Sabrina Carpenter. Pues nos dimos cuenta ayer que publicó en sus redes sociales que le robaron el vestuario que utilizó en Coachella. Sí. Un vestuario que tenía 20 años, porque lo utilizó en su aparición hace 20 años en Coachella, cuando protagonizó un día del festival. Botas, corset y chamarra volaron, los desaparecieron, y a través de sus redes sociales la reina del pop pues está pidiendo que va a ofrecer una recompensa pues para poder recuperarlo, porque más allá del valor material es el valor histórico y pues de cariño que tiene de este proyecto Confession of the Dance Floor, que es impresionante cómo si tiene 67 años, a sus 67 años pudo utilizar un vestuario de cuando tenía 47 años, que sigue preparándose. Y si hay una diferencia en la gira, en la de Celebration, bueno, en la última gira de Madonna, sí la vimos un poco ya cansada en el escenario. A mí me tocó estar en ese concierto allá en el Palacio de los Deportes en su primera fecha, y la agilidad física y la habilidad que tuvo unos años después en esta presentación en Coachella, que tardaron 7 meses en ensayarla, mis respetos. Si habrá una gira mundial, no lo creo, no lo sabemos, solamente sabemos que se viene ya en junio el Confession of the Dance Floor 2, así es que pues espérenlo. Muy bien, gracias Gabo. Está. Con gusto, muy buen día. Gracias Gabo, 7 de la mañana con 41 minutos, vamos a los deportes. Charlie Gaxiola, bienvenido, buenos días, adelante por favor. Jaime, Gabito, Yoli, buen día, vamos a arrancar con la información deportiva, Jaime, porque ayer comenzó la penúltima jornada de la Liga MX con duelos interesantes. El Cruz Azul empató a 1 con los Gallos del Querétaro. Pumas dio la remontada en CU y le ganó 4-2 a Juárez, quienes quedaron con 10. El Monterrey le ganó al Puebla 2-1. Las Águilas del América se metieron a la cancha de León y le ganaron 3-2. Con esto, Jaime, aseguraron los de Cuapa su lugar en la fiesta grande. Y para hoy, Jaime, tu rojinegro recibe a los Tigres, el Santos visita a San Luis, Toluca visita a Mazatlán,
Las Chivas van y se meten a Aguascalientes para enfrentar al Necaxa y cierran la jornada Xolos, que recibe al Pachuca, y ahí va inmiscuido la lucha por quién va a quedar en la punta de la tabla general, Jaime, que ahí están peleando el rebaño sagrado. Y la información que está moviendo ahorita al fútbol mexicano, Jaime, tiene que ver con tus rojinegros del Atlas, que tienen nuevo dueño. Así es. Tienen nuevo dueño, se oficializó ya el día de ayer la compra de los rojinegros del Atlas por parte del empresario José Miguel Bejos, que desde ya tenía tiempo, incluso lo dijimos aquí en este espacio, que era de los principales que estaban en la puja ahí para buscarse hacer del equipo de los rojinegros del Atlas. Es un empresario mexicano y ya está todo acordado para que al término de esta temporada tome las riendas de este club que es de gran tradición en la Liga MX, y se especula, Jaime, hay por ahí una cifra que salió a la luz que estaría por confirmarse, pero se especula que esta transacción se pactó en $220 millones, Jaime. 220 millones de dólares para hacerse dueño de los rojinegros del Atlas, y cabe destacar que este empresario también es dueño de los Pericos de Puebla, de la liga de béisbol, allá en Puebla. Y Jaime, para cerrar la información deportiva de este día, André Pierre Gignac no renovó contrato con Tigres, vivirá su último juego de fase regular en el estadio universitario ante el Mazatlán. Y es por esto que la directiva de Tigres le está preparando un festejo, pero van a aventar la casa por la ventana para hacer la despedida del Bómboro Gignac, y junto con la afición de los incomparables. Este partido será el próximo sábado 25 de abril y será ahí la despedida de este emblema francés que tienen ahí los Tigres. El más reciente gran ídolo del equipo Tigres. Exactamente, y se especulaba, Jaime, por ahí ha habido mucha información que decían que al retiro de Gignac de las canchas, Tigres no lo soltaría y lo incluiría como directivo ahí de los Tigres. Entonces, ¿y eso se está confirmando o no? No ha habido información todavía, pero es un rumor fuerte. Y también que va a la transmisión en el Mundial con TV Azteca. Ah, muy bien. Entonces hay que esperar a ver qué pasa ahí con Gignac, porque suena interesante. Sin duda. Gracias, Charlie. Un gusto. 7 de la mañana con 44 minutos, nos vamos a la pausa. Hoy se recuerda también en la historia a Richard Nixon, un presidente de los Estados Unidos que tuvo que renunciar por el escándalo de la compra de armas, el caso como se le conoce como el Watergate. Con eso nos vamos a la pausa y regresamos con el doctor Jorge Luis González, nuestro experto en temas de justicia y derecho. Quédese con nosotros. En 1519 se fusionaron dos grandes culturas. A raíz de ello se funda la Villa Rica de la Veracruz, primer municipio de América. Dos fechas relacionadas con la política mundial. En 1870 nació Vladimir Lenin, quien lideró la revolución bolchevique y fue el primer jefe de gobierno de la Unión Soviética. Y en 1994 murió Richard Nixon, expresidente de los Estados Unidos, quien tuvo que renunciar a su cargo por el escándalo del Watergate. Y en la música, en el 2003 Madonna publicaba su noveno álbum en estudio llamado American Life. Líder informativo está en Rock and Soul. La voz del experto. Son las 7 de la mañana con 46 minutos, como todos los miércoles. Nos da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Jorge Luis González, nuestro experto en temas de justicia y derecho. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Para ocuparme de un tema que llama la atención por los comentarios que vierte un secretario de Estado como lo es Marcelo Ebrard, quien minimiza el hecho de que uno de sus hijos hubiera estado en la embajada de Londres, en Inglaterra, durante 7 meses, en el año 2021, del 21 de octubre a abril del año 21. Este delito, dice el Código Penal Federal,
lo comete todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona, física o jurídica, distraiga de su objetivo dinero, valores, fincas o cualquier cosa perteneciente al Estado. Y también el mismo Código Penal Federal tipifica otra conducta que se denomina uso ilícito de atribuciones y facultades en el artículo 217, párrafo 3 de la norma que estoy citando. Refiere este señor que no veía ningún abuso de su parte, salvo la preocupación de un padre por su hijo. ¡Qué barbaridad! Que no Además lo dijo delante de la presidenta esta semana. Sí, es decir, ese es el descaro o el cinismo con que ahora ya, bueno, yo creo que ha sido casi un rasero, Jaime, con que se conducen muchos servidores públicos y les parece algo normal. Tal conducta la sanciona el Código Penal Federal de 2 años a 14 años por el monto de UMAS. La conducta no encaja en la mínima, sino en la siguiente, porque la mínima es de 3 meses a 2 años y la otra es de 2 a 14 años. Pero parece que eso no hace mella en esta clase de servidores. El funcionario sostiene que es mezquindad de quienes lo critican, pero creo que ignora que cuando asumió el cargo de secretario o cualquier otro servidor público protestan, es decir, prometen cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, tal y como se los impone el artículo 128. Y no es conducta leve la que realizaron tanto él como autor y la embajadora como partícipe. También la involucra, claro. Sí, claro. Y si ella lo permitió, ella también participa en la conducta y deberían ser sancionados. Pero por desgracia en nuestro país campea la impunidad que raya en cinismo al normalizar esos hechos y trivializarlos. Debe preocuparnos que no se haga nada al respecto. Es por casos como estos y tantos más que también nos llama la atención que la Procuración de Justicia ahora, siempre ha estado en manos del Ejecutivo, pero ahora tienen al Judicial también cooptado. ¿Qué podemos esperar? ¿Que esta clase de conductas realmente se repriman? Lo dudo, Jaime, pero ha sido desgraciadamente una tónica que normalizan estos funcionarios, y creo que debería el Estado, ya que si se nos dice que somos el país más democrático del mundo, pues yo quisiera saber por dónde vamos a empezar en este aspecto de la procuración y de la impartición de justicia. Sin duda, en otro país, al revelarse este episodio donde el hijo del canciller se hospeda en la embajada con costo al erario, pues lo mínimo que hubiera pasado es que lo separan del cargo y lo someten a una investigación, ¿eh? Sí, recuerdo una ocasión en el régimen de Peña Nieto que alguien utilizó un helicóptero indebidamente y lo obligaron creo que fue el director de la Comisión Nacional del Agua. Sí, ¿verdad? Y lo obligaron a pagar 3 veces más del costo que hubiera tenido rentarlo. Entonces, creo que sí es importante reprimir esa clase de conductas, con el riesgo de que se sigan reiterando y no se haga nada. Es el ejemplo de Marcelo Ebrard, y que coincide también con este caso del director de Pemex, que sale a decir que 3 de sus subordinados no le rendían cuentas y que por eso no se enteraba de este megaderrame en el Golfo de México, que está convertido en todo un desastre ecológico. Pues que también en otro país pues es una renuncia automática, ¿no? Es una... Cortas cabezas, sí, cortas cabezas. No es posible que la resbalen de esa forma. Pues qué lamentable, Jaime, que sigan ocurriendo o que se sigan descubriendo estos hechos y no se haga nada al respecto. Pues efectivamente, doctor, como siempre, muchas gracias. Gracias, y buen día. Nos escuchamos el próximo miércoles. Saludos. Gracias, doctor. La colaboración del doctor Jorge Luis González, poniendo el acento en este claro asunto, sin duda, de abuso en el que incurrió Marcelo Ebrard, ahora que se supo que por allá en el tiempo de la pandemia
uno de sus hijos llegó a vivir a la Embajada de México en Inglaterra, sin que pues la embajadora de aquel momento dijera nada, y que ahora que se sabe, casi 5 años después, pues salga Marcelo Ebrard a decir que él siente que no es ningún abuso y que estuvo bien, que todo está tranquilo. Claro, sí, sin ningún reparo en decir que pues él como papá preocupado le interesaba el bienestar de su hijo, sí, pero a costas del erario de los mexicanos y también la embajadora. Así es, pues vamos a ver en qué termina ese caso. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Nos quedó por ahí información pendiente con Rodrigo Rivas. Este asunto para el PRI, pues no le gustó para nada el anuncio de que se va a invertir en reparar las escaleras eléctricas y los elevadores en las líneas del tren eléctrico urbano, del tren ligero, y también en algunas estaciones del macrobús. Esta noticia que ayer destacaron pues prácticamente todos los periódicos que revisamos, que se editan aquí en Jalisco, Yolanda. Así es, vamos con nuestro compañero Rodrigo Rivas, tiene la información con esto que ayer se pronuncia la presidenta del PRI, Laura Aro. Ahí vamos, gracias. Vamos con nuestro compañero. Adelante, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Pues sí, desde el PRI Jalisco hubo cuestionamientos al tema del transporte público y la gestión que ha realizado las administraciones emesistas. De entrada, la presidenta estatal del PRI, Laura Aro, criticó que la prometida línea 5 del tren eléctrico para conectar al aeropuerto, pues no será una línea de tren, sino una línea de camión articulado. Además, también señaló como un desastre la línea 4 a Tlajomulco, que dice ha sido constante las fallas del servicio, además de pues que es insostenible financieramente e implica el pago de millones de pesos a la empresa constructora con la que se asoció el gobierno estatal para introducir esta línea. Si les parece, escuchamos lo que dijo la presidenta del PRI, que también hizo referencia a esta inversión que se anunció para el mantenimiento de escaleras eléctricas y elevadores en las estaciones del tren y del peribús. Dijo que pues no saben si estos 100 millones de pesos es mucho o es poco, porque no se parte de un diagnóstico y no hay transparencia en el manejo de recursos de CITEUR. Escuchamos a la presidenta del PRI. Adelante. Tendríamos que analizarlo muy bien con expertos, si este anuncio del gobernador de los 100 millones es suficiente o insuficiente. Lo que sí tenemos que decir, con una gran preocupación, línea 5, pues se quedó solamente en una aspiración de una línea de tren eléctrico. Hoy vemos como la línea 4 pues es un desastre. Hoy vemos cómo cada mes se le tiene que entregar cantidades millonarias a la empresa a través de contratos leoninos. Ahí pues parte de estos cuestionamientos de la presidenta del PRI en el tema del transporte, y bueno, pues no dejó pasar la oportunidad para colgarse medallitas y colgarle medallitas a las administraciones priistas, pues refirió que las líneas 1, 2 y 3 del tren eléctrico se construyeron en administraciones priistas. Lo que se le pasó a comentar es, por ejemplo, en el caso de la línea 3, pues los retrasos y el sobrecosto, ¿no?, que terminó poniéndose en marcha no en una administración priista, sino ya con las administraciones de Enrique Alfaro y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Destacó que estas 3 líneas avanzaron sin deuda pública, a diferencia de la línea 4, que pues su financiamiento salió de un esquema de inversión público-privado que tiene comprometido con pagos al gobierno del estado por los próximos, o por más de 30 años, por más de 3 décadas. Por cierto, y en otros asuntos, la dirigente priista adelantó que preparan denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, por la licitación en la compra de luminarias, una adjudicación de alrededor de 45 millones de pesos a una empresa que dice tiene señalamientos de irregularidades y un proceso que se desahogó, pues ahí dicen a discrecionalidad durante plena Semana Santa. Parte de lo que adelantaron los priistas de una denuncia que estarán presentando en los próximos días. Por cierto, los priistas presentaron ayer su mundialito de fútbol, un torneo que van a estar organizando los días 9, 16 y 17 de mayo, cuya convocatoria ya está abierta, y que bueno, pues de esta manera el PRI se contagia también de la fiebre futbolera
y pues se sube al tema organizando su propio mundialito. Es el reporte. Le entra el PRI a la fiebre mundialista, pues muy bien. Gracias, Rodrigo, por el reporte, muy buenos días. Buen día. Gracias. 7 de la mañana con 57 minutos, vamos a cerrar con lo que está abordando la presidenta en su rueda de prensa mañanera que inició, estoy checando aquí, Gabo, a las 7 de la mañana con 36 minutos, y creo que lo que ha destacado hasta este momento es la presentación de la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los jóvenes que está presentando el secretario de Salud, David Kershenovich. Así es, Jaime, hoy son temas de salud y bueno, se está presentando esta estrategia que, pues, qué bueno que el gobierno federal lo tome en cuenta, porque el tema de la salud mental ha cobrado mucha importancia en las últimas generaciones. Bueno, pues un ejemplo de ello es lo que sucedió en Teotihuacán, ¿no? Con este hombre que quería revivir algunas masacres célebres en la historia, tristemente célebres desde luego, y que tiene que ver un tema de salud mental ahí, ¿no? Correcto. Antes de eso hubo un enlace a Veracruz donde se realizó la entrega de viviendas del bienestar en aquella entidad. La nueva meta de construcción y entrega de vivienda es más de 102,000 viviendas para beneficiar a las familias, algo similar a lo que ayer anunció el gobernador Pablo Lemos en el municipio de Acatic, donde también van a hacer un programa de vivienda barata. Y también se presentaron detalles de la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los jóvenes, que consiste en la promoción del autocuidado y el deporte, así como trabajar, dicen aquí, en el ABC de las emociones, que incluye una campaña de sensibilización, guías, actividades de integración en las escuelas, entre otras actividades, lo que se ha dicho hasta el momento en la rueda de prensa mañanera. Desde luego le vamos a seguir teniendo todos los detalles de lo que se diga ya cuando se abran las preguntas y respuestas con la presidenta en los noticieros de cada hora de Líder Informativo. Llegamos así a la parte final de nuestra emisión de este miércoles 22 de abril. Yolanda, Gabo, Charlie. Muchas gracias a todos. Mañana tenemos una cita con ustedes y ustedes con nosotros. Aquí los esperamos. Gracias, Gabo. Muy buen día. Charlie, gracias en los controles técnicos, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan un excelente miércoles, pásenla muy bien. Visita Enfoque en Ventas, un canal de YouTube especializado en la dirección de vendedores y liderazgo comercial. Enfoque en Ventas presenta Líder Informativo a la hora. Líder Informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí. Son las 8, hora de noticias y reporte oportuno. Ataque con drones. Confirma el coordinador estratégico en seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, el ataque con drones con explosivos en contra de elementos de la Policía Estatal y de los municipios de Santa María de los Ángeles, Colotlán y Huejúcar. Afortunadamente, no hubo lesionados ni fallecidos. Fueron agredidos con disparos de arma de fuego y también con drones que les arrojaron explosivos. Se replegaron para garantizar la seguridad y los delincuentes huyeron hacia el estado de Zacatecas. Es lo que tenemos al momento. No se reportan lesionados al momento. También afortunadamente, dentro de lo que cabe, pues era todavía de día, había forma de observar el tema de los drones, que por cierto uno de los drones fue pues bajado con disparos de arma de fuego por las propias autoridades estatales. Líder Informativo, Aremi Reyes. Dos menores de Guadalajara recibieron un trasplante de riñón en el Centro Nacional de Occidente, luego de que los órganos fueron donados en Cancún. Ambos pacientes estaban en lista de espera y dependían de diálisis o hemodiálisis. Un hombre en situación de calle fue localizado a un costado del río Atemajac, en el cruce de Calzada Federalismo y la avenida Patria en la colonia Atemajac del Valle. De manera preliminar, el cuerpo no presenta huellas de violencia y, de acuerdo a testigos, el hombre el día anterior estaba tomando bebidas embriagantes.
Un sujeto identificado como Rodrigo N. fue vinculado a proceso tras presuntamente dispararle a su expareja dentro de una finca en la colonia Lomas del Refugio en Zapopan. De acuerdo con las investigaciones, el hombre primero la agredió verbalmente, luego sacó un arma de fuego realizando varias detonaciones. La mujer resultó lesionada con un balazo en el tobillo, pero logró escapar y pedir ayuda. Un juez lo vinculó por feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar. Le dictó prisión preventiva por 1 año mientras continúan las investigaciones. Información de espectáculos. La búsqueda del nuevo James Bond continúa tras la salida de Daniel Craig en una etapa clave para la franquicia, ahora bajo el control creativo de Amazon MGM Studios. Aunque no hay confirmación oficial, nombres como Callum Turner, Jacob Elordi y Aaron Taylor Johnson figuran entre los favoritos. Sin embargo, también ha surgido propuestas desde lo común que amplían el debate sobre el futuro del agente 007. Entre ellas destacan Steve Buscemi, quien aportaría un giro inesperado al personaje, y Sandra Guller, cuya versatilidad la posiciona como una opción innovadora. Otro nombre que llama la atención es el de Hugh Laurie, quien representaría una versión más madura del espía. Mientras continúan las especulaciones, la elección del nuevo Bond se perfila como una de las decisiones más importantes para el rumbo de la saga. Líder informativo, Gabriel Lozano. No es tu mercado, no es el precio, es tu equipo comercial. Soy Enrique Mezquita, consultor de ventas, y este jueves 7 de mayo te voy a explicar por qué tu equipo no vende y qué hacer al respecto. Nos vemos en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Regístrate en conferencia7demayo.com. Información de deportes. La Comisión Disciplinaria dio a conocer las sanciones a todos los involucrados en el conato de bronca ocurrido entre el América y el Toluca, disputado en el Estadio Banorte. A Antonio el Turco Mohamed fue suspendido con un partido y sancionado con una multa por sus señas y acciones. Henry Martin también recibió suspensión de un partido y una multa luego del enfrentamiento con el Niño en su camino a los vestidores. El Niño fue sancionado con un partido por la expulsión, esto tras la falta cometida a Alan Cervantes, además de 2 partidos de suspensión y multa por la conducta violenta. En el caso de Alejandro Cendejas, el atacante del América solo recibió un castigo económico. Directivos y cuerpo técnico de ambos clubes fueron sancionados económicamente, por lo que le salió costoso su pleitito en la cancha del Banorte. Mega Radio Deportes, Julián de los Santos. El reporte oportuno. Alcantarilla peligrosa en Lázaro Cárdenas y Paseo de la Arboleda, tenga precaución. Baches peligrosos en camino al Iteso rumbo a Periférico. La temperatura es de 15 grados. La calidad del aire promedio en el área metropolitana es regular. El nivel máximo es de 89 puntos y Meca en la estación Las Pintas. Síganos en redes sociales, somos Líder Informativo. Gracias. Rogelio Reyes Ábalos le presentó la información. Si quieres aprender cómo dirigir vendedores y llevar tus ventas al éxito, visita en YouTube el canal de Enfoque en Ventas. Enfoque en Ventas presentó. Líder Informativo a la hora. Líder Informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí.